Gloria a tu nombre, Jesús. Mirar a ver los micros, hermanos, hermanas. Bueno, hoy vamos a hablar, el primer día hablemos de la inspiración de las Escrituras, y era que el Espíritu de Dios iba soplando, revelando qué es lo que tenían que escribir los apóstoles. Pero ahora vamos a hablar de la suficiencia de las Escrituras, que las Escrituras son suficientes. No necesitamos añadidos ni necesitamos fuegos artificiales. Biblia, Biblia y Biblia. También la oración, quiero que me entiendan, a mí me encanta orar, me encanta vivir cerca del Señor, ¿vale? Vamos a leer la palabra en el Salmo 19, versículo 7. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Os habéis dado cuenta cómo dice la Biblia? La palabra de Dios es perfecta. No necesita nada más para que uno desee escuchar la palabra y ser salvo en gracia. La palabra, la Biblia. Vamos a introducción. ¿Qué significa suficiencia? Procede del latín y se expresa suficiencia, que significa la capacidad y cualidad de algo que alcanza su cometido. Es decir, la Biblia es suficiente para salvar al perdido, perfeccionar el carácter del cristiano y hacer útil al cristiano. Amén. Número 1. Las Escrituras son suficientes para salvar al perdido. Amén. Leemos el verso que hemos leído y dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque convierte el alma. Una persona que no tiene a Cristo no necesita nada más que la palabra. Porque la palabra habla su vida, le descubre, le enseña, le informa de su estado. ¿Cómo está un hombre sin Dios? Leemos. Según la Biblia, muerto espiritualmente, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Número 2. Separado de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Número 3. Esclavos del pecado. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aunque tú veas a la gente muy feliz fuera, la realidad es esta: es que espiritualmente está muerto, que está separado de Dios y que es esclavo del pecado. Aunque te digan que se lo pasan bien y no tiene nada que ver que tengan una buena vida para que cómo se encuentren por dentro. Cuando se echan a dormir y se quedan consigo mismo. Creo que esa palabra lo hemos entendido todos, ¿verdad? Amén. Cuando tú te quedas a solas contigo mismo, solamente tú sabes cómo está. Ahora, ¿qué medio usa Dios para salvar al perdido? Porque el Señor quiere salvar a todo el mundo. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El potencial de la palabra dicha por el Espíritu Santo provoca vida a los que están muertos por el pecado. La Biblia es la luz que ilumina al perdido su condición pecadora para que se acerque a Cristo en arrepentimiento y reciba vida a través de la palabra. Le dijeron una vez a Spurgeon: ¿usted ha visto alguna vez a un muerto resucitar? Y él dijo: cada vez que predico veo cómo muertos resucitan. ¿A qué se refiere? A que muertos espiritualmente por la palabra, cuando predicaban, el Espíritu de Dios soplaba aliento en su corazón y su espíritu, que estaba muerto, revivía, resucitaba por el poder de resurrección que hay en la palabra. Amén. ¿Me estoy explicando? Amén. Digan amén. Amén. Amén.
La Biblia se revela a ella misma de distintas maneras por la necesidad del hombre. Claro, todos tenemos una misma condición separado de Dios, que somos pecadores, ¿sí o no? Pero no todos somos iguales, ni todos tenemos las mismas necesidades. ¿Se entiende? Y como Dios sabe de qué material está hecho el hombre, por qué lo hizo, y vio también las consecuencias que adquirió el hombre cuando pecó, Dios se revela a través de la palabra de distintas formas. Leemos. Lámpara, Salmos 119, verso 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Fuego y martillo, Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, como pan, Mateo 4, 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Como semilla, Lucas 8, 11. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Como espejo, Santiago 1, 22 al 23. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural y después se olvida. Como espada, Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como leche, 1 de Pedro 2, 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque por ella creceréis para la salvación. En una dice que es leche, en otra dice que es martillo, en otra dice que es espada, en otra dice que es semilla, en otra dice que es fuego, en otra dice que es espejo. Aclárate, no puede ser fuego y leche, no puede ser espada y semilla, no puede ser martillo y espejo. Aclárate, ¿qué es? La Biblia es todo lo que necesita el hombre. Si el hombre está frío, la palabra es fuego. Si el hombre su corazón lo tiene endurecido, la palabra es martillo. Si el hombre no sabe sus defectos, la palabra es espejo para que veas que lo tienes. Si tienes hambre, la palabra es pan. Si tienes sed, la palabra es leche. Porque la Biblia se adapta a la necesidad de cada hombre, ya que cada hombre y mujer no son iguales. Hay personas que vienen heridos y la palabra es medicina. Hay personas que todo lo contrario vienen envanecidos y la palabra es espada para golpearlos. Otras personas vienen de una etapa que no tienen al Señor y vienen esperando un abrazo y la palabra se manifiesta como semilla que entra dentro de sus corazones y le hacen brotar el amor de Dios. ¿Os habéis dado cuenta? La palabra es todo de lo que necesita el hombre, de tal manera que dice la Biblia que cuando David sale de Israel porque su hijo Absalón va a matarlo, se encuentra por el camino, dice la Biblia, a un esclavo egipcio que estaba medio muerto. Dice la Biblia que su siervo, su amo Amalecita, lo dejó para que moriría porque llevaba 3 días enfermo y no se recuperaba. Y dice la Biblia que lo abandonó, y cuando lo abandonó este esclavo de la Amalecita, llevaba 3 días sin comer. 3 días sin comer. ¿Por qué lo desahució? Porque estaba enfermo para morir. Y es que claro, un esclavo enfermo, ¿quién lo quiere? Un esclavo que te necesite comer y no te pueda servir, ¿quién lo quiere? Porque Satanás, eso es lo que hace con nosotros. Primeramente nos dice, si vienes conmigo yo te doy de todo. ¿Qué quieres? Fama, te haré un hombre famoso. ¿Qué quieres? Autoridad, te haré autoridad. ¿Qué quieres? Dinero, tranquilo, que te daré dinero de malas maneras, pero te lo daré. ¿Qué es lo que deseas? Dime, yo lo tengo, porque yo soy el Dios de este siglo. Y primeramente te ofrece mucho. Después, cuando entras en su reino y lo aceptas como Señor, te da poco. Y al final, cuando ya no le sirves, te quita todo y te deja solo. Esa es la representación de este pasaje. Pero dice la Biblia, aleluya, que pasaba por ahí David el rey, que dejó la corona por no matar a su hijo porque era un buen padre. Y dice la Biblia que pasando de él, dice la Biblia, y tuvo compasión de él. ¿Acaso un hombre que era el
Biblia. Dice, recobró su espíritu. En otra traducción dice, su alma y su espíritu vinieron a su cuerpo. En otra traducción dice, y recuperó el soplo. En otra traducción dice, y revivió. Lo que le hizo David era, antes de preguntarte, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué te ha sucedido? Te reanimo, te revivo, uso mi pan para restaurarte. Este es el Dios de la Biblia. Cuando el enemigo te ha ofrecido autoridad y al final después había cadenas. Cuando el enemigo te ha ofrecido libertad y después había barrotes. Cuando el enemigo te ha ofrecido fama y después te ha dejado solo, viene el rey y te dice, mi pan puede restaurarte, mi pan puede resucitarte. Yo no te apunto, yo no te señalo, yo no te censuro. Toma mi pan, come, revive, resucita, levántate. La palabra de Dios es esta. Come pan porque yo quiero contar contigo. Es que, pastor, no sabes cómo he venido al culto. He venido con el ultimátum: o Dios me habla o me voy, o Dios me restaura o no quiero saber nada de él, o Dios me lanza un mensaje directo y concreto o me voy de aquí, porque el diablo me ha vencido, el diablo me ha atado. Bueno, te hablo de alguien peor que tú, sí, uno que estaba sentenciado a morir por asesino y ladrón, y cargó una cruz hasta un monte llamado Calavera, donde en todo ese monte, con todos los respetos hablo, olía a cadáver, porque cada X días siempre se llevaban ahí a gente a morir en la madero. Pero para suerte de él, aleluya, el Dios hecho hombre también decidió morir en ese mismo monte, al lado de su cruz y en el mismo día. Puede que el enemigo te haya hecho una sentencia y te ha dicho, te voy a llevar donde todos mueren, te voy a llevar donde te he arruinado, donde te he quitado la autoridad, donde todo el mundo te ve y te dice, este es el de siempre. Sí, te llevo ahora a ese monte, pero también te digo que en ese monte te está esperando el Dios hecho hombre, el que es derramado en sangre, y a través de ese mensaje tu vida se convierte. De tal manera impactó el mensaje a este ladrón que dice la Biblia que a lo primero los dos maldecían José, así lo dice la Biblia. Es decir, que no había ladrones buenos, ni uno bueno ni uno malo. Los dos tenían que morir. Los dos estaban sentenciados por ser asesinos y por ser ladrones. Pero la palabra hecha carne, ¡aleluya!, lanzó el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Uno le maldecía, otro le criticaba, uno le censuraba, uno le menospreciaba, pero él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice la Biblia en Pedro, al que le maldecían,
tal manera la Biblia es suficiente para salvarte, que dice el hombre más sabio, más rico y el rey con más paz del mundo entero y de la historia, dice en Eclesiastes 12:13: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto, ¿qué es esto? Los mandamientos y el temor de Dios es el todo del hombre. Número 2. Las Escrituras son suficientes para santificar al cristiano. Seguimos en el Salmo 19, dice el 11: tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Qué es amonestado con ellos? Con los mandamientos. Y ahora dice: en guardarlos hay grande galardón. ¿Cuál es el grande galardón que hay al guardarlos, Angar? En que si yo guardo los mandamientos, me parezco a Jesús, me parezco a Dios. Ese es mi galardón. Amén. El Espíritu de Dios habita dentro de ti. Es una persona con sentimientos, con voluntad, con raciocinio. ¿Y sabe lo que quiere hacer el Espíritu Santo dentro de la iglesia? Que haya más Jesús. Amén. No que haya más Benjamín ni Sangar, sino que todos nos parezcamos cada día un poquito más a Jesús. Amén. ¿Y qué es lo que usa el Espíritu de Dios? Su palabra. Amén. No necesitas nada más que tener una relación con el Espíritu Santo y con la palabra. Amén. ¿Qué es que tú no sabes cómo soy? Lo sé. Yo soy todo lo que tú dices y peor todavía. Pero me he encontrado con la palabra y el Espíritu de Dios siempre te habla, te enseña, te insiste. Dice la Biblia: Jesús, es necesario que yo me vaya. El mejor pastor de todos los tiempos le dijo a la iglesia, a los discípulos: es necesario que yo me vaya, para que cuando yo me vaya, venga el Consolador, el cual os recordará todas las cosas que yo os he hablado. Amén. Es que el Señor te va a recordar lo que hay en la palabra. Amén. Me encanta que Dios me use en la profecía y en la ciencia, igual que a muchos hermanos. Pero dice la Biblia en Pedro: haced caso a la palabra, a las Escrituras, porque no hay nada más seguro que esto. Amén. Porque la Biblia dice, Pedro, que es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Amén. En medio de la oscuridad no necesitas una profecía, aunque es bueno que Dios te hable. Necesitas la palabra. Muy bien. Amén. ¿Quieres parecerte a Cristo? Lee el libro de Cristo. Amén. Amén. Dice en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad. Ya la dice, tu palabra es verdad. Amén. Dice en 1 de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No dice en este instante que para que por ella seáis salvos, que también, pero dice para que por ella crezcáis en lo que ya sois salvos. Habéis sido salvos por la palabra y la palabra te hace crecer. Amén. Amén. Dice en 2 de Timoteo 3:16-17, lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, aunque arriba está la otra. Dice: toda la Escritura es inspirada, que es lo que hablamos el otro día, por Dios, y útil, suficiente para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dijo un evangelista que se llamaba Moody: el pecado te aleja de la Biblia te aleja del pecado. Dijo uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos, George Washington, dijo: es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y sin la Biblia. Amén. Eso es el mundo, ¿cuánto más nosotros? ¿Quieres que Dios gobierne tu vida? Amén. Que te gobierne la Biblia. Amén. Una frase que apunté el otro día: como el hombre pone el bocado en la boca del caballo para frenar sus impulsos y potencia, así Dios puso freno al hombre con su palabra. Si la Biblia no te frena, nada lo hará. Amén. Si la Biblia no te sirve para dominar tus impulsos, que yo ore por ti no va a causar nada. Claro. Que yo esté 3 días de ayuno por ti no va a hacer nada. Si yo no quiero atender a la palabra, seguiré pareciéndome al Benjamín. Y yo no quiero ser el Benjamín. Amén. Yo quiero ser más como Jesús. Amén. Dice la Biblia en Hebreos 4, 12 y 13: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar de cuenta. Atención, las virtudes que menciona el verso es que es viva, eficaz, cortante, espada, discierne, y todo está desnudo ante la palabra. A esto digo, si la palabra no te hiere, nada la hará, pues no hay arma más eficaz y más afilada que la palabra del Señor. Conozco a personas que han conocido a hombres, que le han aconsejado los pastores, que le han aconsejado los abuelos con toda esa honra que tienen, los padres, los primos, los hombres a las mujeres a los hombres, los padres a los hijos a los padres. He visto todo tipo de consejo para que cambiarían y no cambiaban, para que dejarían el pecado y no lo dejaban, para que serían transformados y ni a la de tres. Pero no sé lo que tiene la palabra, no sé lo que tiene la Biblia, no sé la enseñanza de este libro, que dice la Biblia que Mateo, un recaudador de impuestos, ¿saben quién era un recaudador de impuestos? Alguien que a su propio pueblo judío les estafaba más de lo que pedían. Los romanos le decían que te den 2 denarios al mes, y el cojín decía darme 4 y 2 se quedaban para él. Era algo muy rastrero, era algo muy vil para el pueblo judío. Cuando el judío los veían y decían, ahí están los traidores. Es decir, era lo más bajo del pueblo judío, con quien nadie se quería juntar. Pues ese era Mateo. Pero dice la Biblia, la palabra de Dios, que Jesús, un judío de 33 años, pasaba por esas calles y empezó a hablar, empezó a predicar, empezó a orar y a hacer milagros. Pero un instante, imaginaros conmigo, y le hace ¡plas! Y le mira a Mateo cara a cara. No le dice muchas palabras, con una mirada ya se le ha dicho todo. Ya le dice Rubén, simplemente esto: sígueme. Se da la vuelta y empieza a caminar. Y Mateo deja las monedas, deja el cargo, se levanta de la silla y sale corriendo. ¿Qué tiene la palabra de Jesús? Que no le habla un mensaje de teología, ni le habla los 21 juicios del Apocalipsis, ni del infierno, ni del cielo. Le dice, sígueme, y con ese sígueme deja todo lo que estaba siguiendo. ¡Oh! Si la palabra no te cambia, no cambiarás con nada. Pero enhorabuena, hoy está aquí la palabra para dominar tu carácter, para dominar tus impulsos, para dominar tu temperamento, tus ideales, tus pensamientos. Yo digo que la palabra se ha puesto en alto en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en mis hijas. Que todo huela y respire a la palabra de Dios. ¡Gloria! Y concluyo. Número 1, las Escrituras son suficientes para salvar al perdido. Número 2, las Escrituras son suficientes para santificarnos. Y número 3, las Escrituras son suficientes para hacernos útiles. Volvemos al verso, Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3:17, dice que Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dice en el verso 14 y 15 de este mismo pasaje, 2 Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice en el Salmo 119, 98 al 100. Atención, hermanos, lo parte en 3 el Salmo. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Amén. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Amén. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Más sabio que mis enemigos, más sabio que mis maestros, porque hice enseñadores, y entiendo más que los ancianos. Un joven, si está instruido en la palabra,
dice que tiene más sabiduría que los enemigos, que tiene más sabiduría que sus maestros y que tiene más entendimiento que los ancianos. Claro, moralmente yo no me lo creería, pero bíblicamente en el Espíritu Santo sí. Amén. Porque Dios te puede hacer un hombre muy preparado Te capacita Dios. Amén. si te acercas a la palabra de Dios. Amén. Dijo un pastor A.W. Tozer: la Biblia fue escrita con lágrimas, y a las lágrimas entregará su mejor tesoro. Dios no tiene nada que decir al hombre frívolo. Un misionero y teólogo, Stanley Jones, dice: la palabra tiene que encarnarse en nosotros antes que pueda ser poder a través de nosotros. Dijo Spurgeon: una Biblia gastada usualmente pertenece a alguien que no lo está. Un estudio profundo de las Escrituras son lo que te capacita para ser usado por Dios de una manera profunda. ¿Cómo vas a decir a alguien Jesús es el verdadero Dios si aún no sabes defender de la deidad de Cristo? ¿Cómo vas a hablar de la existencia de Dios si aún no sabes cómo defenderla? ¿Cómo vas a aconsejar a alguien sobre el juicio de Dios si aún no lo has estudiado? Nuestro pueblo tiene mucho corazón, pero quizá le falta un poco de Escrituras. Amén. Me he encontrado con personas que eran incluso más jóvenes que yo, pero que hombres que por edad podían ser sus bisabuelos, le han pedido consejo. ¿Eso quién lo hace, hermanos? Que un chaval de 20 años aconseje a un hombre de 75, de 80 años. ¿Quién hace eso? Porque la palabra empieza siendo aburrida. Quizás esto no lo diga todo el mundo. Enrique, la Biblia lo primero parece aburrida. Y parece como que no es para ti. Y dices, no lo entiendo. Si no lo sabías, todos nos hemos visto identificados. No solamente te pasaba a ti. Yo es que leo y no comprendo. No quiero desanimarte, pero sí poner los pies en el suelo. Te pegarás bastante tiempo para empezar a entender algo. Y cuando digo tiempo es muchos meses. La primera vez que estudié David en mi vida fueron 3 horas seguidas y solamente pude entender esto: que Epafras y Epafrodito colaboraban con Pablo. ¿Cómo lo hice? No lo sé. No sé ni lo que estudié ni dónde me metí. El hermano José y el hermano Dan colaboran con el pastor Benjamín. ¿Qué ciencia tiene? 3 horas. Pero en su gracia y para su gloria, pues igual ahora en 3 horas pues hago un mensaje. Claro, eso ha pasado los años, ha pasado el tiempo. Amén. Muy bien. Me ha mostrado la palabra mis errores, mis fallos, mis defectos, las virtudes que puedo alcanzar, los dones que Dios se puede manifestar a través de mí, a través de la palabra. Amén. Con la Biblia conocerás a Dios y con la oración lo experimentarás. Amén. Cree la Biblia para ser salvo. Amén. Practícala para ser santo. Y léela para ser sabio. Amén. Estos 3 principios de la palabra de Dios. Amén. Amén. La Biblia es suficiente para salvar tu vida. La Biblia es suficiente para cambiar tu carácter. Amén. Amén. Y la Biblia es suficiente para que seas usado y útil para Dios. Amén. Vive la palabra. Ama la palabra. Te amamos, Jesús. Respira la palabra. Ora con la palabra. Llévate la palabra a todos los sitios. Siembra la palabra. Riega la palabra. Anuncia la palabra. Medita en la palabra. Cuando vayas por el coche. Cuando vayas a casa. Antes de dormir. Cuando te despiertes. Antes de comer. Después. Medita la palabra. Medita la palabra. Medita la palabra. Piensa en la palabra. Te amo, Dios. Y te parecerás al Hijo de Dios. Amén. Los que hayan entendido este estudio digan amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y a su nombre y a su gloria. Amén. Bueno, pues me voy.
de que Dios esté creando hambre por la palabra, porque hoy estamos, juntamente como el otro día estuvimos 40, creo que fueron, o 41, no recuerdo, y hoy estamos 48. Amén. Pero cuando digo 48 sin contar a los niños, ¿sabes? En las fotos, ¿sabes? Que hemos estado 150, pero 50 niños. No, los hombres, las mujeres, los que prestamos atención a la palabra y a la oración. Hoy creo que hemos estado 48. Amén. Hermanos, el otro día la pastora y yo orando por la noche, empezamos a contar, orando, pensando en uno, pensando en otro. Digo, vamos a apuntar. Y apuntemos, los tengo ahí en el móvil, apuntemos 80 personas. Gente que no está, me refiero a gente que está en sus casitas, pero que no, ahora mismo no están con nosotros. Gente que viene a la iglesia, gente que no viene. Es decir, esto que vemos podemos llevarlo a cabo. Amén. Entre todos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Aprovecha toda oportunidad que tengas para hablar, de decir que Dios nos está bendiciendo y que Dios cuenta con esas personas. Amén. Amén. Bueno, decir que mañana tenemos